En este vídeo te voy a explicar cómo puedes empezar a hacer trading desde cero con la ayuda de ChatGPT. Si eres principiante y no sabes por dónde empezar, este vídeo es para ti. Vamos a cubrir todo lo básico que se necesita saber para comenzar, desde cómo analizar el mercado hasta cómo crear estrategias básicas y usando la inteligencia artificial de ChatGPT que nos va a ayudar. Y al final del vídeo te compartiré unos recursos especiales que pueden llevar tu trading al siguiente nivel. Quédate hasta el final. ¡Empecemos! Recuerda, el trading implica un alto riesgo de perder tu capital. Cualquier información proporcionada será únicamente con fines informativos y en ningún caso supone asesoramiento profesional. Antes de sumergirnos en los detalles, quiero contarte algo. Hace unos días un amigo me preguntó cómo podía empezar a hacer trading sin tener conocimientos previos. Le expliqué algunos conceptos básicos y le presenté ChatGPT. Quedó fascinado. Desde entonces ha estado practicando y mejorando sus habilidades de trading cada día. Y hoy quiero compartir contigo lo que le enseñé a él. Primero vamos a hablar sobre los fundamentos del trading. Es importante que entiendas algunos conceptos básicos antes de empezar y también pasar a la parte práctica que haremos en el ordenador. El primero de ellos es el análisis de mercado. Este es uno de los aspectos más importantes del trading. ChatGPT puede ayudarnos a analizar las tendencias del mercado identificando patrones y prever posibles movimientos. Es como tener un analista personal que trabaja para ti 24 horas del día. El segundo es la creación de estrategias. No se trata solo de comprar y vender al azar el trading, necesitas una estrategia sólida. ChatGPT puede sugerirte estrategias básicas y ayudarte a personalizarlas según tus objetivos y tolerancia al riesgo. Y la tercera es esto mismo, la gestión del riesgo. El trading no está exento de riesgos. ChatGPT puede proporcionarte herramientas y consejos para gestionar tu riesgo de manera efectiva, asegurándote de no perder más de lo que estás dispuesto a arriesgar. Pasemos ya a la parte práctica y nos vamos al ordenador. Ahora pasemos a la parte práctica. Estoy compartiendo mi pantalla para mostrar cómo puedes utilizar ChatGPT para analizar el mercado y crear estrategias de trading básicas. Aquí estamos en la interfaz de ChatGPT y imaginemos que queremos analizar el mercado de criptomonedas. Simplemente le preguntamos a ChatGPT sobre las tendencias actuales de Bitcoin. Entonces, ¿cuáles son las tendencias actuales de Bitcoin? Le digo esto y lanzo la pregunta. Fíjate cómo responde con un análisis que está haciendo entrando en varias webs para saber y analizar el gráfico actual de Bitcoin y saber en qué situación está y también leer sobre el tema, análisis que hayan hecho analistas, él los lee y saca su propia lectura. Dice: actualmente Bitcoin está experimentando una serie de tendencias y dinámicas nobles. Precio y volatilidad. El precio de Bitcoin ha oscilado recientemente entre 63.000 y 67.000. Aquí tenemos el gráfico de Bitcoin del último año. Esto es un año, vemos que si vemos el año claramente ha subido. Empezó en torno a $28.000 y ahora está en torno a más de $60.000. 62, 64 ahora mismo. Y sí que la subida fue más en el periodo hasta lo que es el mes de marzo y después de marzo para acá diríamos que ha estado lateral. No es que esté cayendo, sí que hay un poco más de caída que de subida, pero es bastante una lateralización. No le podemos llamar tendencia bajista, sí que le podemos llamar tendencia alcista lo que pasó en este periodo. Entonces vamos a ver qué nos dice. Después de analizar un máximo histórico de 73.000 en marzo de 2024, lo que os acabo de decir, se ha mantenido en un rango más estable. A pesar de algunas caídas, las predicciones indican que una tendencia alcista con proyecciones que sugieren que podría alcanzar hasta los 70.000 en el corto plazo y posiblemente superar los 100.000 hacia finales de año. O sea, el análisis que yo os he dicho sin haber leído lo que él diría, de que ha habido este primer periodo del año con una clara tendencia alcista y ahora, el último año, y ahora una fase más lateral, nos hace la misma lectura. Y él, qué manía de cambiar al otro gráfico. Y él nos hace una predicción
de que a final de año podría estar en $100.000, pero también podría estar en 20.000. O sea que al final mucha cautela con lo que os diga. ¿Por qué? Porque al final él coge una lectura seguramente de estas webs y pues os dice la previsión que ha hecho este analista, pero en otro momento puede pillar un analista más pesimista o más optimista aún que haga otra lectura, ¿eh? O sea que al final tenéis que pensar que ChatGPT, sobre todo cuando habla del futuro, pues se basa en lo que encuentra. Adopción institucional y ETFs, la introducción de fondos cotizados en la bolsa de Bitcoin de ETFs, facilitado una mayor inversión institucional. Y bueno, dice la influencia que han tenido los ETFs. Indicadores técnicos, los análisis técnicos siguen siendo positivos. Bitcoin está operando por encima de medias móviles clave, lo que sugiere una tendencia alcista a largo plazo, lógicamente, está hablando. Además, indicadores como el MACD refuerza esta perspectiva. Bueno, aquí nos hace una lectura técnica. Estadística de mercado y ciclos más largos. Hay indicios de que el mercado de criptomonedas está madurado y volviéndose menos volátil, con ciclos de crecimiento menos largos y sostenibles. Esto se atribuye en parte a la mayor adopción institucional y a la evolución de productos financieros más sofisticados dentro del ecosistema de criptomonedas. Y aquí nos hace un resumen. Pues Bitcoin muestra una tendencia positiva a pesar de algunos desafíos potenciales como la liberación de grandes cantidades de Bitcoin por parte de Mt. Gox, que esto es lo que me he saltado, que pues deben ser personas que tenían muchos Bitcoin y los están vendiendo. Y por eso está pues en una etapa lateral, entre otros motivos. La adopción de ETFs, bueno, aquí hace un poco el resumen de lo que ya hemos visto. Pues bien, le hemos pedido a ChatGPT que nos sugiera ahora una estrategia de compra y venta para Bitcoin. O sea, es lo que vamos a hacer en este segundo paso. Y le diremos, pues tal cual. Sugiéreme una estrategia de compra y venta para Bitcoin. ¿Y qué más le podemos decir? Pues en qué nos queremos basar. Pues basada en media móvil. Entonces le podríamos dar más parámetros según nuestras necesidades o menos. Simplemente sugiéreme una estrategia, pero de momento le vamos a decir eso. Ahí ya, si uno quiere más, entonces es importante, lógicamente, que si os da una estrategia, primero la probéis en una cuenta demos, porque no sabemos si es una buena o mala estrategia. Que lo diga ChatGPT no significa que va a ser la panacea. Por eso es muy importante, una vez propuesta una estrategia, comprobarla y probar cómo resulta dicha estrategia. Entonces, selecciona las medias móviles de 50 y de 200. Cuando la de 50 cruza por arriba la de 200 es una compra y cuando lo hace al revés es una venta. Estoy leyendo en diagonal, rápido. Ejecución de la estrategia. Compramos Bitcoin cuando observamos ese cruce. Ajustes y monitoreo. Puedes ajustar los periodos de media móvil según tus preferencias. O sea, y también podríamos optimizar. Y lógicamente ahora le podríamos decir que nos lo programe para tal plataforma. O sea que al final, aquí siempre vamos haciendo una parte, porque al final son vídeos de una duración determinada. Pero ya sabéis que ChatGPT puede desde analizar un gráfico a sacar una estrategia, a programarnos la estrategia sin que nosotros sepamos programación, etcétera, etcétera. Muy bien, pues volvamos a cámara para discutir algunos consejos adicionales. Recuerda siempre estos 3 secretos clave para un trading exitoso. El primer consejo es la educación continua. El mercado está en constante cambio, así que nunca dejes de aprender. Sigue explorando y mejorando tus conocimientos. El segundo es la disciplina y la paciencia. No te dejes llevar por las emociones. El trading requiere disciplina y paciencia. Mantén la calma y sigue tu estrategia. El tercer de los consejos es el uso de herramientas de inteligencia artificial. Herramientas como ChatGPT pueden darte una ventaja significativa. Úsalas para mejorar tu análisis y tomar decisiones más informadas. Ahora que conoces estos secretos, es momento de ponerlos en práctica.
Si realmente quieres llevar tu trading al siguiente nivel, tengo algo especial para ti, el curso Trading con ChatGPT ANIA. Este nuevo curso está diseñado para revolucionar tu manera de operar en los mercados, proporcionándote estrategias de trading automático, programadas por la inteligencia artificial de ChatGPT. Y lo mejor de todo, no necesitas tener conocimientos previos de trading, inteligencia artificial ni de programación. Así que no esperes más, súmate a la revolución del trading con IA y transforma tu manera de hacer trading. Te dejo el link para acceder al curso en la descripción del vídeo y también aquí en pantalla. No te pierdas esta oportunidad única. Y si te ha gustado este vídeo, ya sabes, puedes comentar, que yo leo todos los comentarios si tienes cualquier sugerencia, cualquier duda. Y también si quieres regalarme un me gusta, te lo agradecería mucho, aparte de, lógicamente, suscribirte al canal si todavía no lo estás y visitar la Academia de Trading con todas las formaciones, códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.